buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estamos? Bien. Ole. Tengo la certeza que estáis de acuerdo conmigo, que estamos en el mejor lugar. Amén. Ni playas, ni campo, ni deportes, ni nada. En la casa del Señor es el mejor lugar donde se está. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dejarme que salude a una persona que me dijo que me estaba viendo. Gracias, Fina, buenos días. Te echo mucho de menos. Bueno, pues es un gozo, es un placer, y yo tengo un doble gozo y un doble placer porque tengo la bendición en esta mañana de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Permitirme que diga que la palabra de Dios me tiene cautivado, me tiene seducido, me tiene atrapado, si queréis entenderlo también así. Y me gozo mucho de poderla compartir con vosotros en esta mañana. Mirad lo que dice dos textos para que entendamos lo que Dios quiere enseñarnos y quiere también que lo entendamos y lo pongamos por obra de nuestras vidas. El Señor Jesús, enseñando a sus discípulos y a los que le escuchaban, les dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, estudiarlas, meditarlas, reflexionarlas, analizarlas, creerlas, hacerlas vuestras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Los judíos tenían la palabra de Dios como que la propia palabra, la palabra impresa, era la que les daba vida eterna. Pero el Señor Jesús les aclara, ella, la palabra de Dios, da testimonio de mí, testifica, anuncia, proclama que yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios. Por eso debemos estar atentos a lo que Dios nos dice por su palabra. Y otra, para que nos demos cuenta del valor de la palabra de Dios. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, acerca de la revelación que Dios nos ha dado, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, llamándoos, exhortándoos a todos vosotros, exhortándoos a que contendáis, a que la tengáis en vuestros corazones, a que contendáis ardientemente por la fe el conjunto de la revelación que Dios nos ha dado una vez y para siempre. Aquí tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios. Así que me siento muy gozoso, me siento feliz, me siento bienaventurado de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra de Dios. Porque, repito, la palabra de Dios es maravillosa, maravillosa. Si recordáis, la última vez que compartí con vosotros la palabra de Dios, hablé acerca de que el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, tenía 3 ministerios, que era el ministerio profético, que os hablé el día pasado, y hoy voy a hablar del ministerio sacerdotal y del ministerio como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y os dije en aquella ocasión que Él es el profeta por excelencia. Él es el profeta que nos habla de lo que Dios es, del conocimiento que tenemos que tener y de además de la propia persona, de su propia persona, del Señor Jesucristo. Y hoy voy a hablaros, como he dicho, de su ministerio sacerdotal. Hemos visto aquí al principio, Hebreos 4:14, que dice, por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había sumos sacerdotes y sacerdotes, pero Él es el gran sumo sacerdote. Y para entenderlo un poco mejor, dejadme que os comparta unos instantes lo que Dios había determinado, cómo había llamado a una tribu determinada para que fueran sus sacerdotes y además de esa misma tribu para que hubiera un sumo sacerdote. Tenemos, por ejemplo, Éxodo 28:1, le dice Dios a Moisés, harás llegar delante de ti a tu hermano y a sus hijos con él, de entre todos los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y luego dice los que son Aarón, Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos
de Aarón. ¿Y cuáles eran las funciones que tenían estos? Porque, digamos, ahí está el embrión de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Pero como vamos a ver, tenían un propósito que era anunciar y determinar el que vendría, el verdadero y gran sumo sacerdote. ¿Qué hacían los levitas? Tenían dos funciones. Los levitas ayudaban al sumo sacerdote en los sacrificios para que él luego los presentara delante del Señor y colaboraban con él, en una palabra. Pero tenían también otro ministerio u otras funciones, que era que durante el trayecto, durante los 40 años y después también, durante los 40 años principalmente en el desierto, armaban, desarmaban y transportaban el tabernáculo. Lo encontramos en Números, capítulo 1 y el versículo 47 y siguientes, habla de esta función de los levitas que tenían ese ministerio, porque Dios cuando llama da unas órdenes, da unas normas, no llama simplemente para llamar y decir, oye, tú ven y tal. Hay siempre unas responsabilidades y de hecho tenían esas responsabilidades. ¿Y cuáles eran las responsabilidades del sumo sacerdote? El sumo sacerdote Aarón y los que después han venido detrás de él tenían 4 funciones que luego se cumplen en la persona del Señor Jesús a cabalidad. La primera es que en el efod que llevaban escritos los 12 nombres de las tribus de Israel, para que dice que tuviera misericordia y siempre intercediera por ellos. No estaba llamado simplemente para ser un sumo sacerdote y no tener responsabilidades. La responsabilidad de él era que siempre tenía que estar intercediendo a favor de su pueblo. Y para recordárselo, tenía los nombres escritos en ese pectoral, tanto 6 delante y 6 detrás de las 12 tribus de Israel. Y tenía otras funciones también. El sumo sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres. Dios hablaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote hablaba al pueblo lo que Dios le decía. Está lleno el libro de Éxodo de todas estas instrucciones. Y también era la función inversa. Cuando el pueblo necesitaba algo, acudía al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo presentaba delante de Dios para que Dios diera respuesta a las peticiones o a las necesidades. Algunas veces pedían lo que no era y la respuesta no era muy propicia, pero lo hacían de esa manera. Así que tenía esas dos, pero tenía más funciones el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también ofrecía las víctimas, primero en el tabernáculo y después en el templo, las víctimas para el perdón, más que para el perdón, para cubrir, porque nunca perdonaban, por eso tenían que hacer siempre sacrificios, para cubrir de alguna manera delante de Dios los pecados del pueblo. Y lo tenía que hacer el sumo sacerdote, y era una de las funciones que tenía. Y después también tenía otra función el sumo sacerdote, lo digo para que entendamos mejor cuál es la función del gran sumo sacerdote. Por eso estoy comentando estas funciones del sacerdote. Otra tenía que era que entraba una vez en el lugar santísimo, pero no sin sangre, sino con sangre para, primero, que perdonara sus pecados y luego pudiera perdonar los pecados del pueblo. O sea que era un intermediario entre Dios y los hombres, un mediador. Y ahora vamos a ver, cuando meditemos los versículos que quiero compartir con vosotros, que los acabamos de leer, que el Señor Jesús es superior al sumo sacerdote por 3 razones. Primera, el sumo sacerdote era de la tribu de Leví, de los cuales pues eso se llaman los levitas. El Señor Jesús, según Hebreos 7:14, no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y según Génesis 49:10, dice que de la tribu de Judá nadie, siempre estará el reinado, la autoridad de parte de
tribu de Judá. Nadie le quitará el mando, el bastón, ni las bendiciones que tiene. Entonces el Señor Jesús es muy superior al sumo sacerdote arónico, porque no es de esa tribu, sino que es de la tribu de Judá, la cual tiene las bendiciones del Señor. Ya es superior en cuanto a eso. También es superior porque el sumo sacerdote arónico es de la tribu de Leví, pero el Señor Jesús no es de la, es según el orden de arónico, pero él es según el orden de Melquisedec. Ahora, este personaje, para poder entender un poco ahora lo que quiero compartir con vosotros acerca del gran sumo sacerdote, ¿quién era este personaje para que veamos un poquitín cómo estaba este asunto? Si fuéramos a Génesis 14, pero no me puedo entretener, pero os lo voy a resumir un poco, hubo en el capítulo 14, nos narra que hubo una guerra entre 5 reyes, que eran los reyes que gobernaban en la región de Canaán, contra 4 reyes. Entre los 4 reyes estaba Abraham, y Abraham quería liberar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado y, en fin, lo tenían pues cautivado las otras tribus que tenían aquellos reyes. ¿Y qué pasó? Que vencieron los 4 reyes a los 5 reyes. Vale. Y cuando venían de la derrota de todos ellos, dice que le salió al paso un personaje muy enigmático, que se llamaba Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Y dice además, no solamente eso, que dice que era sin genealogía, sin principio de vida y sin fin tampoco. Y además de todas esas cosas, dice que era sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Pues ese sacerdocio es el que tiene nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y ahora, después de haber hecho esta pequeña introducción, vamos a ver algunas cosas de las que estos sumos sacerdotes tipificaban al Señor Jesús. Eran tipos y figuras del verdadero y gran sumo sacerdote que había de venir. Por eso, cada vez pues, se tenían que sustituir unos a otros, porque por la muerte cesaban de su ministerio. Pero este dice que tiene un sacerdocio eterno. Por eso es lo que tipificaban. Pero además de tipificar, eran esos sacerdotes, permitirme, tenían un ministerio pedagógico, es decir, de enseñanza, apuntar, señalar e indicar a aquel que había de venir, el verdadero y auténtico sumo sacerdote, que ahora vamos a ver las características que tiene y cómo, siendo quien era, él ha sido no solamente como hacía el sumo sacerdote, que era el oferente, el que ofrecía, que era el mediador. El Señor Jesús es el oferente, es el mediador, pero además el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Ofrecía víctimas, pero él es la víctima propiciatoria. Así que no solamente lo viene a sustituir, sino que viene a dar pleno cumplimiento a lo que aquellos sumos sacerdotes representaban y tipificaban acerca de la persona del Señor Jesús. Y vamos a ver cómo ha obrado este sumo sacerdote a nuestro favor y la importancia que tiene para nosotros el conocerlo y el tener una comunión y una amistad y una relación perfecta con él. La epístola a los Hebreos está llena, habla de la superioridad del Señor Jesús sobre los sumos sacerdotes, sobre Moisés, sobre Josué, sobre todos. Pero vamos a verlo reflejado y especificado en la propia palabra de Dios para que nos demos cuenta de que no son teorías lo que estamos exponiendo, sino que es la verdad de Dios. Comienzo por el principio de Hebreos. Hebreos 1:1 y siguientes. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y ahora es aquí a donde quería llegar, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de que de víctimas, de corderos, de holocaustos, de becerros, no, por medio de sí mismo. ¿Veis la diferencia grandiosa que hay? Aquellos presentaban ofrendas de sacrificios, pero no podían nunca sacrificarse. Pero este dice que se ofreció a sí mismo por nosotros. Por nosotros. Por eso cuando oímos, y eso se oye con mucha frecuencia, que el Señor Jesús es una víctima. No, Señor, no es una víctima, es un vicario. Se ofreció Él, nadie lo podía detener. Nadie, Él mismo se ofreció a sí mismo. Así que mirar qué maravilla tener ese gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Y qué dice que además que de ofrecerse a sí mismo por nosotros, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos? Menudo sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, lo vamos a ver, que no solamente era el oferente, era el mediador, sino que era además la propia víctima. La víctima que ha aplacado todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nosotros. Por tanto, conozcámosle, tengamos una relación personal con Él. Vayamos siempre a Él, porque Él tiene esos tres ministerios. No solamente es el oferente, no solamente también es el mediador, sabéis que lo dice en muchísimos sitios. Por ejemplo, primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así que, y además es la propia víctima Él mismo. Y acabamos de leer al principio 4:14, que nos dice, lo hemos leído hace un momento, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba en el lugar santísimo una vez al año y no sin sangre, para que no pudiera Dios descargar la ira que había contra el pueblo. Pero este gran sumo sacerdote no se ha presentado solamente en el lugar santísimo, ha ido a la misma presencia de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está bien claro. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos y ahora está intercediendo a la diestra de Dios Padre a nuestro favor. Una de las funciones que tenía. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Os remito luego, cuando estéis en vuestras casas tranquilamente, que vayáis al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde se nos narra las tentaciones del mismo Señor por parte del diablo. Dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en todo. Hay por ahí, perdonad que haga un paréntesis, alguna discusión entre cristianos evangélicos. ¿Podía caer o no podía caer el Señor Jesús? No y sí, porque si no podía caer no fue tentado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Adán? Cayó cuando fue tentado. Según 1 de Corintios 15, dice que es el segundo Adán. Sí que podía caer, por eso fue tentado en todo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¡Qué maravilla! Las tentaciones las tuvo de todos los colores. En Lucas, que el capítulo 4, el versículo 6, le dice el propio diablo: a ti te daré todo esto, si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Menuda tentación, para que no pasara por la cruz y obrara nuestra redención. Menuda tentación. Así que fue tentado en todos, pero sin pecado.
Y es curioso, bueno, curioso por decirlo de alguna manera, pero es tremendamente profundo. Nos dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Así que aquel que no conoció pecado, que fue tentado en todo pero sin pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué dice más? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Donde está el Señor en el trono. De ahí viene la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando nos veamos en las tentaciones, porque el enemigo está constantemente, 1 de Pedro 5:8 dice que está a nuestro alrededor el enemigo mirando cómo devorarnos. ¿Y sabéis lo que se suele decir? Que está atado y tiene un terreno donde puede actuar, pero muchas veces nosotros entramos en ese terreno y ahí es donde está esperándonos para darnos el zarpazo. Así que acerquémonos confiadamente. Qué maravilla que Dios nos prometa esas cosas. Quiere decir que podemos ir y Dios está esperándonos para ayudarnos, para bendecirnos, para levantarnos, para restituirnos, para alabarnos, para fortalecernos, para confortarnos, para todo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Recordáis lo que dice Lamentaciones 3:22? Que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y por qué lo dice? Que es que ahí me llama mucho la atención este versículo. Porque claro, hoy la misericordia de Dios es buena para nosotros y cubre todas nuestras necesidades. Pero decimos, ¿y mañana? Pero por eso lo aclara. Sus misericordias, como queriendo decir, cada día son nuevas, no se agotan. Si ayer tuvo, hoy ve, que también está ahí. Y también es nueva para nosotros cada mañana. Después, hemos leído en el capítulo 5 los versículos del 1 al 10, pero solamente voy a mencionar 2. El versículo 8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Madre mía, ¿os dais cuenta? Aunque era hijo, porque algunas veces pues pasamos por circunstancias y pedimos, Señor, ¿cómo es que estoy pasando por todo eso? Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Para que, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se sale fuera de dar ninguna explicación teológica. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en él. Autor de eterna salvación. Así que es maravilloso tener ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque él es el autor de eterna salvación. A todo aquel que quiera reconciliarse con él, y si hay alguno que todavía no lo ha hecho, tiene la oportunidad en esta mañana de reconciliarse, porque él está con los brazos abiertos y tiene poder para lavar de todos los pecados, para darnos la salvación y la vida eterna. Pero continúa. 2:14, que hemos leído en esta mañana. Así que dice lo siguiente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Había una herejía en el siglo III que decía que el Señor Jesús solo era humano en la apariencia, que se llamaban los docetas, en la apariencia, pero realmente no era. Pero aquí está desmintiendo y está diciendo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
¿Pero para qué lo hizo? Para que al que tenía el imperio de la mente, por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién destruyó? Al diablo. Él lo ha vencido y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y libertó a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Creo que lo podéis comprobar y lo habréis comprobado muchas veces. Últimamente, de hace mucho tiempo, ¿no? Me paseo por unos parques y todo eso, y he observado una cosa que luego me he dado cuenta de la verdad que dice aquí. Bueno, siempre dice verdad, pero algunas veces no lo entendemos. Por el temor de la muerte, la gente está durante toda la vida esclavizados, y le estás diciendo, hace 2 o 3 días, a uno que tenía 88 años, le prediqué el Evangelio y me dice no sé cuánto, y se me ocurrió decirle, oiga, pero ¿cuánto le queda de vida? Si está usted casi con un pie aquí y otro allá, y todavía no quiere reconciliarse. ¿Pero por qué? Por el temor de la muerte, porque estaban sujetos durante toda su vida por el enemigo a eso, y por eso no dan ese paso. Pues él destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. De la muerte de Jesús nace nuestra propia vida. Así que qué gran, maravilloso y sumo sacerdote. Y luego sigue diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él ha llevado nuestra muerte y nos ha dado su misma vida. Él dio su vida, según Hechos 3:15, dice que él es autor de la vida, la dio por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor. Y en la cruz del Calvario derramó su sangre para lavarnos de todos los pecados. Así que, hermanos, todo está pagado, finiquitado y consumado, y ninguna condenación hay, como dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús. Porque Él ha satisfecho todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nuestras vidas. Versículo 9 del capítulo 5. Y habiendo sido perfeccionado, es curioso, ¿no? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en Él. Y me llama mucho la atención porque no soy capaz de dar una respuesta a todo esto. Habiendo sido perfeccionado. Pero si dice 7:26, que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pues ¿cómo tenía que ser perfeccionado? Creo que una de las explicaciones es que Él había venido a este mundo a cargar todos los pecados que nosotros teníamos. Él cargó con los pecados, la justicia, la ira y la condenación que nosotros merecíamos. Por eso dice que vino a ser perfeccionado. ¿Para qué? Para ser autor de eterna salvación a todos los que creen en Él. A todos, no hay límites. Ni ha habido, ni hay tampoco. Desde el Adán hasta el último de Apocalipsis 22, no hay nadie que no se pueda salvar. Todos lo pueden hacer, y el camino y las puertas están abiertas para todos los que quieran entrar. Versículo 10, y aquí lo ligo con Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel que era sin genealogía, sin principio de vida ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios. Tipificaba, y vino a ser Cristo Jesús sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y termino, 7:22 al 27, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sabéis que hay 2 pactos principalmente, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Jesús vino a ser hecho fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles eran las promesas? Según Levítico 18 decía que el que hace todas estas cosas, de alguna manera, es perdonado, cumple toda la ley de Dios. ¿Pero quién lo hacía? Que yo sepa, no lo hacía nadie.
pero ni lo hacemos tampoco. Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es el pacto que él ha hecho? Jeremías 31, 31 al 34. ¿Qué nos dice? Que había de venir un nuevo pacto. Y el mismo Señor Jesús, la noche que fue entregado, que luego lo vamos a recordar, que dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hecho fiador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a él, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Veis los tres ministerios o dentro del ministerio sacerdotal? El oferente, el mediador y la víctima, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque él era la víctima propiciatoria, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vuelvo: santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sí mismo y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Volvemos al mismo punto. Él mismo se ofreció. Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Veis? Ofreciéndose a sí mismo. Y con ese sacrificio, también dice en otro lugar de Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, mis amados hermanos, llegando al final, solo otro versículo para que nos demos cuenta del gran sumo sacerdote que tenemos. Dice que estaba Juan bautizando y vio venir al Señor Jesús, Juan 1:29. ¿Y qué dijo de él? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no como los corderos, los carneros y los sacrificios, solo cubrían para que Dios pudiera perdonarlos. Pero este no los cubre, este los quita de una vez y para siempre, porque Él es el oferente, Él es el mediador y Él es la víctima. Así que, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se puede compadecer porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendiga, que lo conozcamos, que intimemos con Él, que le conozcamos personal, experimental, vivencial y espiritualmente. Y en esa comunión vivamos confiadamente, porque Él ha hecho la redención de nuestros pecados y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. La verdad es que